Vamos a conocer más detalles de lo que prevé este proyecto. En principio tiene que ser debatido, obviamente, en instancias de la legislatura entrerriana. Todos estos comentarios y el aporte de información en esta oportunidad de la mano de Nahuel Amore, como siempre. Bienvenido, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Antes de pasar a los números, simplemente para poner en contexto, fue el propio gobernador Rogelio Frigerio junto con el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, que se presentaron ayer en la Cámara de Diputados, hicieron la presentación formal. Esto es una fecha que no es simplemente arbitraria, sino que está dispuesta por ley, donde el 15 de octubre tienen que realizar la presentación formal de este proyecto de presupuesto. Es un texto muy extenso, que es la famosa ley de leyes, porque acá se hacen las estimaciones tanto de ingresos que va a tener la provincia como de gastos en términos económico-financieros, y el nivel de deuda de que también se necesita en la provincia de Entre Ríos. Es el Estado provincial quien prevé para el año que viene cuál va a ser el ejercicio, la hoja de ruta de una serie de políticas, de acciones. A partir de ahora, como bien vos dijiste, es la legislatura quien tiene que analizarlo en comisiones y después, lógicamente, en los recintos, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y a partir de allí se presenta. Ahora, otra aclaración. Te hago una pregunta. Al no tener aún ley de presupuesto a nivel nacional... Exactamente, sobre eso quería aclarar. Al tener reconducido un presupuesto del año 2023, ¿esta desinformación cómo impacta en el armado del presupuesto provincial? Lo que hace el proyecto de presupuesto provincial para el año que viene, de todos modos, es tomar el marco macroeconómico que el gobierno de Javier Milei presentó para el año que viene. Es decir, la proyección de inflación, la proyección de lo que va a crecer el PBI, lo que va a pasar con el dólar, son como las variables básicas bien macro. El gobierno de Javier Milei dispone que todas las provincias tienen que acatar por ley, y que le permite a partir de allí confeccionar, estimar, proyectar lo que va a pasar el año que viene. Veamos así a grandes rasgos algunos números que están presentados en este proyecto. El gobierno provincial destaca el equilibrio fiscal, este desafío que están teniendo ya desde hace 2 años, donde han caído mucho los ingresos, la necesidad de ser austeros, en definitiva, ajustar un montón de gastos para que el Excel te cierre de algún modo. Son situaciones complejas que afrontan los estados, y que, entendiendo que el año que viene va a seguir siendo complejo, ellos entienden de que tiene que tener una serie de lineamientos y le llaman un presupuesto de base cero, donde ningún ministerio puede gastar más de lo que prevé, y en caso de necesitarlo, esto tiene que tener alguna aprobación especial. Primero, estamos hablando ya de números muy importantes. Son 6,4 billones de pesos lo que se prevén en este presupuesto. A grandes rasgos, en términos porcentuales, prevén un aumento del gasto del 13,3%. Esto está muy pensado en términos inflacionarios para el año que viene. Tiene que ver con estos números que el gobierno de Javier Milei ya piensa para el año que viene en términos inflacionarios, a partir de lo cual prevén un gasto en Entre Ríos del 13,3% comparado con los de este año de aumento. El gobierno entonces nacional está previendo para el 2026 apenas una inflación mensual por encima penitas de un 1% por mes. Prácticamente, sí, exactamente, mensual, porque estamos hablando que el gobierno nacional más o menos ronda en el 13% de inflación que creen que va a pasar el año que viene. Es lo que creen que va a suceder. Exactamente. En cuanto a recursos, es decir, los ingresos de la provincia, también prevén un aumento superior del 16,9%. Y lo que destaca el gobierno provincial, que forma parte un poco del discurso que tuvo Frigerio cuando hizo el mensaje ayer, es que va a tener un aumento del gasto de capital, sobre todo de obras, de un 89,3% en términos anuales. Hay que entender también que en términos históricos la provincia viene teniendo una pérdida de la inversión en obras y demás. La gente se da cuenta en un montón de situaciones, sobre todo en rutas, y el gobierno provincial dice, este es un punto que le vamos a hacer mucho hincapié, y en las próximas placas ya lo vamos a detallar. A ver, con más detalle. Respecto de los ingresos, es decir, el dinero que va a generar la provincia de Entre Ríos para poder desenvolverse, 6,2 billones de pesos es lo que prevén. De los impuestos tributarios nacionales, más o menos va a representar más del 50%, es decir, más de la mitad del dinero del Estado provincial va a seguir dependiendo de Nación, fundamentalmente de los impuestos coparticipables que recauda la Nación y que después le llegan a la provincia de Entre Ríos. Respecto a los tributos provinciales, va a representar casi el 20% de la masa de dinero que administra el Estado provincial. En cuanto a las contribuciones de la Seguridad Social, básicamente son los aportes que hacen los trabajadores, los aportes
de los activos va a representar aproximadamente el 15,8%. Y otro punto no menor, las transferencias de nación, ellos estiman que el año que viene va a llegar a representar un 2,8% sobre el total de los recursos. Como para tener una idea, un pantallazo de cuáles son justamente los ingresos de la provincia de Entre Ríos en términos estatales. ¿Esto está estipulado o se da un margen para la negociación? A ver, en general esto está estipulado. De todos modos, después empieza como la negociación más finita, pero el gobierno va a ser lo más rígido posible, si se quiere, sobre todo en cuanto a los gastos, que es un tema no menor. El gobierno quiere hacer hincapié en continuar con ajustes en áreas que entienden ellos que es posible ajustar, entendiendo la necesidad de recursos. En cuanto a las erogaciones, es decir, a los gastos, son 6,4 billones de pesos lo que prevén para el año que viene. En cuanto a gastos corrientes, esto tiene que ver un poco con la política de Estado de la provincia cuando dice que el gasto es muy rígido, es decir, es difícil moverse porque es más del 90%, el 91,5% son gastos corrientes. Claro. Estamos hablando del pago de sueldos, de jubilaciones en Entre Ríos, de la coparticipación que le tienen que girar a los municipios y algún que otro gasto en términos corrientes, es decir, más del 90% de los recursos del Estado provincial, para que queden claros, van ahí. Y no se pueden mover, digamos, no tiene mucho margen de maniobra. Es lo que necesariamente se gasta por parte del gobierno de la provincia mes a mes. Exactamente. Y lo que te queda para poder hacer inversiones, que dicen ellos, los gastos de capital, obras, equipamiento y demás, se prevé para el año que viene un volumen aproximado del 8,5% del total del presupuesto. Veamos otro punto para finalizar, tiene que ver con lo que yo te decía de las inversiones que prevén para el año que viene en términos de los organismos. Ya la vamos a pasar, a ver, que es un tema no menor. Estos son los puntos quizá más destacados. Esto es muy extenso, insisto, el proyecto de presupuesto lleva muchos puntos, pero intentamos destacar algunos. Por ejemplo, en la inversión de capital, para que no sea menor lo que detallan. Por ejemplo, el presupuesto para vialidad provincial que se estima para el año que viene es de más de 195.000 millones de pesos. Es quizá el área que más recursos se va a destinar para inversión, sobre todo en inversiones de capital que se le llama. Y sobre todo las rutas, hacen mucho hincapié en la necesidad de arreglar las rutas. La gente cuando sale de camino sabe muy bien en el estado en que se encuentran. La unidad ejecutora, 158.192 millones de pesos, es el segundo ítem de algún modo que se va a llevar las inversiones de capital. El área de arquitectura, más de 27.000 millones de pesos. El área de Salto Grande, ¿no? Las obras, sobre todo en la zona de Concordia, Federación, son más de 25.000 millones de pesos. El Superior Tribunal de Justicia también tiene un punto importante, 11.839 millones de pesos. Estamos hablando de las obras, sobre todo el Poder Judicial. El área de hidráulica, 4.800 millones se prevén para el año que viene. Y APB, acá es un punto no menor. Ellos estiman que tiene que ver sobre todo con recursos propios de obras en viviendas por 4.762 millones de pesos. En área de energía también 4.413 millones de pesos. Y así continúan, pero queremos destacar quizás los más importantes, entendiendo de que la inversión en obras, según el gobierno provincial, va a ser quizá de lo más significativo hacia el año que viene. Bien, por otra parte, esto recién es un proyecto. Exacto. Falta en principio el debate y luego el aval por parte de la mayoría de los legisladores en nuestra provincia de Entre Ríos. Para esto aún no hay fecha, entonces. No, por supuesto. A ver, son tiempos también muy vertiginosos porque estamos a días de las elecciones. Esto necesita y requiere de un análisis de los legisladores, sus equipos de asesores. Cada uno siempre intenta pujar por traer alguna obra para un lado o para el otro. Claro. Estamos hablando de la famosa ley de leyes, que es el proyecto más importante porque prevé la hoja de ruta para el año que viene. Hay que ver en términos políticos cómo el gobierno defiende de algún modo este proyecto que se presentó ayer y que, bueno, a partir de ahora tiene que ser analizado. Gracias, Nahuel. Por favor, hasta luego.